Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy nos toca la lección 10, que lleva por título Interpretando los textos incomprendidos de obras de la ley. Empezamos con la primera pregunta. Es muy claro que la ley es palabra de Dios, nos dicen. Solo me confundo cuando oigo a algunos pastores hablar mal de la ley y me enseñan textos como aquel que dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, de Romanos 3:28. ¿Cómo puede explicar este y otros textos similares? Querido hermano, hermana y ministro, debido a que no se ha podido interpretar los textos que hoy le vamos a mencionar, porque tenemos unos textos, vamos a ver unos textos sagrados, a continuación los textos sagrados sobre la ley que algunos no entienden, no lo saben interpretar. Como por ejemplo, tenemos ahí el de Romanos 3:20, Romanos 3:28, Romanos 9:32, por ejemplo, el primero dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, un pastor cuando lee esto dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, de ahí dice, pues entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues ahí está clarísimo. Entonces, de ahí se desviaron. Estos textos han sido utilizados por los espíritus demoníacos, los demonios de la ignorancia, malinterpretan y ponen oscuridad en la mente de muchos hermanos, incluso pastores, y que ellos hablan mal de la ley. Por eso dicen, no, que la ley ya pasó, que la ley no hay que guardar, que la ley es para el antiguo tiempo, ya no estamos en el tiempo de la ley, son las leyes mosaicas, nosotros no tenemos nada con la ley, esa es para la ley es para Israel, no es para el pueblo de Dios, nosotros vivimos en tiempo de la gracia, no vivimos en tiempo de la ley. Y así comienzan a despreciar la ley y no saben que caen en un pecado de blasfemia, porque la ley es palabra de Dios. La ley es lo que Dios está hablando. Y la ley, no saben que la ley es esto. La ley es las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es ley, porque todo es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también hay otro texto de Romanos 3:28 que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces dice, pero ahí está, pues ahí está diciendo que el hombre es justificado por la fe, hermano, por la fe, hermano, nada de obras, hermano. ¿Para qué las obras de la ley? Nosotros no tenemos nada que ver con las obras de la ley. No sabe que cuando dice obras de la ley te está hablando de todo, por el hecho que muchas veces no leen. Otro texto dice Romanos 9:32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Ven? Todo aquel que, dicen ellos, todo aquel que sigue sobre la ley, ¿no? Pues tropiezan en la piedra de tropiezo, van por las obras de la ley. Hermano, aquí no hay nada que hablar, nosotros no estamos en tiempo de la ley. Otro texto, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, entonces ¿para qué voy a guardar la ley? Si no voy a ser justificado por las obras de la ley, yo no soy justificado, hermano. ¿Para qué vamos a guardar la ley si no somos justificados? Sino por la fe en Jesucristo. Ven, solamente necesitamos a Jesucristo y punto, hermano. No necesitamos a mano, no necesitamos ley, no necesitamos nada. El diablo enceguece a muchos líderes. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ve? Ahí, si no voy a ser justificado, pues entonces ¿para qué voy a guardar la ley? ¿Para qué voy a guardar la ley si no hay justificación? Y así, Gálatas 3:2 también, Gálatas 3:5, Gálatas 3:2 que dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5 también, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Mira, ahí está, hermano, dicen algunos. Ahí está, hermano. Todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está, hermano, ¿para qué vamos a guardar la ley? Porque vamos a estar bajo maldición, hermano. Yo no quiero estar bajo maldición y por esa razón yo no quiero guardar la ley. Blasfemias y no se dan cuenta, la ignorancia realmente esclaviza. Todos esos textos vamos a analizarlo el día de hoy. Quiero que usted preste atención. Este tema, esta lección es fundamental. El día de hoy, esta lección es el corazón de todo. Si usted lo entiende, usted va a entender toda la ley. Entonces, es muy fundamental que nosotros podamos entender estos textos. Sepamos cómo interpretarlo y qué es lo que está diciendo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Amén. Muy bien. Punto 2. Interpretando los textos que hablan sobre las obras de la ley. Primer texto que menciona obras de la ley. Vamos a estudiar Romanos 3:20, que es el primero que hemos leído, vamos a explicarlo. Dice así: ya que por las obras de la ley, mira lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como dije, hay personas que dicen, pero dice que las obras de la ley no va a ser justificado. No va a ser justificado delante de él, no va a ser justificado. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, entonces ¿para qué voy a hablar de la ley? Primero, no entienden lo que significa obra de la ley. Como ya hemos estudiado en la conferencia anterior, que la palabra obras significa hacer la ley, ejecutar la ley, cumplir la ley. Estamos hablando de un cumplimiento de la ley. En otras palabras, aquí está diciendo, ya que por el cumplimiento de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No entienden la palabra justificado. Ahí está el problema de no entender lo que es justificado. Vamos a ver qué significa justificar en el diccionario. Hacer justo a alguien dándole el perdón o indulto por sus pecados. Diga conmigo, doctores, digan conmigo, repitan conmigo. Hacer justo a alguien dándole el perdón o indulto de sus pecados. Justificar es hacerlo justo perdonándole sus pecados. Entonces, se le perdona los pecados y se le hace justo a esa persona. Amén. Perdonar de pecados. Así se le hace justo, eso se llama justificar. Esa palabra es el problema del cual mucha gente no ha entendido. Entonces, volvamos al texto anterior. Ya que por las obras de la ley, está diciendo, ningún ser humano será perdonado de sus pecados delante de él. Eso es lo que te está diciendo. Miren aquí. Ya que por las obras de la ley, es decir, si tú cumples esta ley, tú no vas a ser justificado. Por cumplir la ley, tú no vas a ser justificado de tus pecados. Por obrar la ley, tú no vas a ser justificado de los pecados. Esto es la ley. Esta ley tiene una función, y la función es enseñarte qué es el pecado. Aquí te enseña que si tú tomas el bien de otra persona, eso es robar. Robar es un pecado. No sabía que robar era un pecado. Que si tú tienes relaciones sexuales con tu hermana de sangre, eso es un pecado. No sabía. La Escritura te enseña qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, la función de estas Sagradas Escrituras es enseñarte lo que es el pecado. La función de estas Sagradas Escrituras no es perdonarte de pecados. Esta Sagrada Escritura no te indulta de pecados. Para que alguien te perdone del pecado es Jesucristo. La función de la ley es enseñarte lo que es el pecado, pero si ya pecaste, ¿qué haces? Tienes que ir a Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que puede perdonarte de todos tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Por eso dice, ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, será perdonado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces tú sabes lo que es el pecado por medio de la ley. Si no existiera la ley, no sabrías qué es el pecado. Entonces la ley tiene una función, enseñarte lo que es el pecado. Y la función de Cristo, perdonarte de pecados. Vamos a ver algunas imágenes para poder entender. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es las Sagradas Escrituras, que es la ley de Dios, y también la imagen de Jesucristo. La ley nos enseña lo que es el pecado, mas Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Entonces son dos: Jesucristo que perdona, Jesucristo quien justifica del pecado. Jesucristo es el que te indulta del pecado. Jesucristo es el que te justifica, es el que te indulta, el que te perdona los pecados. La ley no, la ley te enseña cuándo algo es pecado y cuándo algo no es pecado. Son dos funciones completamente diferentes. También la ley nos hace conocer lo que es el pecado para no cometerlo. Esta ley nos enseña qué es pecado para no hacerlo. Pero Cristo, si ya cometimos un pecado, Cristo nos justifica dándonos el perdón o el indulto de nuestros pecados. Amén. Muy bien, sigamos, el siguiente. La ley es para que no pequemos. Esta ley es para que no estemos pecando. Pero si ya hemos pecado, Cristo nos justifica de nuestros pecados. Cada uno tiene una función diferente. Sigamos el siguiente. La ley nos enseña lo que es el pecado, pero la ley no te perdona de pecado. Esta ley te enseña cuándo algo es pecado. Pero si cometiste pecado, ¿te va a justificar la ley de pecado? No. ¿La ley te puede perdonar de pecados? No. Para eso tenemos a Jesucristo, quien es el que justifica de pecado. Si tú has cometido un pecado, tienes que venir a Jesucristo. La ley te enseña cuando un acto es un pecado, pero la ley no te justifica de pecado, no te indulta, no te perdona de pecado. La fe en Cristo te justifica de pecado. Correcto, el siguiente. La ley te enseña qué es pecado. Los judíos querían que la ley justifique de pecado. Los judíos rechazaban a Cristo como el que justifica de pecado. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿por qué el apóstol Pablo va a enseñar? Entiendan que la ley no justifica de pecados. Las obras de la ley no te perdonan. Las obras de la ley no te justifican. Es Cristo. ¿Por qué tiene que enseñar el apóstol Pablo? Varias veces eso lo enseñaba porque él estaba en tiempos de los judíos. Y los judíos decían, no, la ley, todo es para ellos la ley. Los apóstoles de Jesucristo venían y decían, la ley no es todo. La ley te enseña lo que es el pecado, pero si pecas, ¿quién te va a perdonar el pecado? Necesitas a Jesucristo. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que ha muerto por nosotros. Crean en Jesucristo. Él es el que justifica de pecado. Y no hay perdón sino por medio de Jesucristo. No es la ley la que te va a salvar. No es la ley la que te va a perdonar, la que te va a justificar. Es Jesucristo. Después de ser perdonado de todos tus pecados, cuando hayas sido limpio de todo tu pecado, ahí sí, para que te mantengas en santidad, guarda la ley, obedece la ley, porque la ley te va a traer santidad. La ley te va a traer libertad para que tú no estés pecando. La ley te va a ayudar. La ley te va a dar vida. Cree en Jesucristo, que es el que justifica de pecados. Cree en Jesucristo, porque ¿qué es la Sagrada Escritura si no es la palabra de Dios? Entonces se necesita, toda persona necesita la ley y necesita a Jesucristo. Necesita ambos. Como dije en una oportunidad, si viene un hombre drogadicto o un hombre borracho y ebrio, un hombre que está sumido en su pecado y no puede salir de su pecado, ¿qué le voy a decir yo? Le voy a decir, oye amigo, toma este libro de la ley, guarda la ley, obedece la ley
y vas a ser libre de tus pecados. No, pues, primero, porque el drogadicto, por más que lea, no va a entender. El drogadicto va a seguir drogándose porque sigue en su pecado, como un hombre lleno de pecado y de inmundicia. Va a leer la ley, va a ser efectiva la ley. No le va a ayudar nada. ¿Por qué? Porque él está muerto en su delito y pecado. Él no va a guardar la ley. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Primero necesita ser limpio de todos sus pecados. Su alma tiene que estar limpio, su espíritu tiene que estar limpio, tiene que nacer de nuevo. Un hombre que no ha nacido de nuevo no puede guardar la ley. El hombre, para guardar la ley, primero tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede nacer de nuevo? Entregando su vida a Cristo, aceptando a Jesús, diciéndole: Padre, perdóname por todos mis pecados. Si este hombre viene, más que sea drogadicto, sea sicario, sea asesino o sea un borracho empedernido, sea lo que sea, aunque nadie tenga esperanzas en ti, aunque nadie dé un centavo por ti, aunque nadie piense que tú vas a cambiar, lo imposible Dios lo hace posible, porque el perdón de Jesucristo limpia y cambia al hombre y transforma al hombre y lo libra de sus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque nadie dé un solo sol por ti, pero Cristo sí puede hacer por ti mucho. Cristo puede cambiarte. Lo único que Dios quiere es que tú vengas a Él arrepentido con tu corazón y le llames, que seas sincero con tu corazón sincero y le digas: Padre, perdóname. Si sientes llorar, llora. Si sientes ponerte triste, ponte triste. Dale lugar a tu espíritu. Acércate a Dios con sinceridad. Si Él te ve que estás triste o llorando, si Él ve que tú realmente tienes la intención de cambiar y tú le llamas: ayúdame, Señor, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esas amistades, no puedo dejar el vicio del tragamoneda, ayúdame, Señor, Dios mío, ten misericordia de mí, Dios mío. Usted va a ver, si usted le clama así, vendrá el Espíritu Santo y lo transformará, y el poder de Jesucristo te cambiará, te perdonará los pecados, te limpiará de todos tus pecados. Aleluya. Aleluya, Dios hará maravilla, milagro contigo. Gloria a Dios. Lo que el psicólogo no puede cambiar, lo que el consejero matrimonial no puede cambiar, el poder de Jesucristo es transformador. Porque ese mismo Dios que te creó un día en el vientre de tu madre, ese mismo Dios que te dio un espíritu y que te dio un alma y que tú lo has corrompido por el tiempo, lo has corrompido con el pecado, esa alma que está podrida dentro de ti, o ese espíritu que está traumado con miedo y que estás con muchos miedos o nerviosismo, Dios puede cambiar ese espíritu y esa alma y hacer en ti una nueva criatura. Nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace? El Señor nos dice en su palabra: lo que usted no ve cuando un borracho pasa, es que viene el Señor y saca tu alma y saca tu espíritu. Saca tu alma podrida y saca tu espíritu podrido, y Él te va a poner una nueva alma. Estás ahí, nadie ve. En el mundo espiritual Dios sacó esa alma malograda, esa alma borracha, esa alma viciosa, y pone un alma nuevecita. Saca un espíritu malogrado que quizás tienes tú traumas de todo tipo, nervios de todo tipo, tienes temores, tienes males en tu interior, en tu espíritu. Estás malogrado porque fuiste violado, o porque fuiste golpeado, o porque fuiste herido, o porque tuviste un accidente y te has dejado con trauma. Dios lo quita todo y Dios pone un alma nueva y Dios pone un espíritu nuevo. ¿Por qué hace eso? Te pone un alma nueva y un espíritu nuevo en ese cuerpo que tienes. Eso se llama nuevo nacimiento. Vienes a ser un nuevo hombre, una nueva mujer, porque Dios puso dentro de ti, tu espíritu está nuevo, tu alma está nuevo, y cuando te levantas de la oración comienzas a mirar el mundo diferente. Reconoces a tu padre, a tu madre, reconoces a todos, pero te sientes diferente, como que estuvieras caminando, como si estuvieras caminando en un colchón o en unas nubes. Eres diferente, tu mundo cambia, todo cambia.
Y tú que no querías leer la Escritura, tú que no querías cantar, a ti que te aburría venir a la iglesia, ahora no, ya estás desesperado, quieres venir a la iglesia, desesperado, quieres leer la Sagrada Escritura. Tú que no tenías una Biblia, una Sagrada Escritura, ahora vas a querer leer a cada rato, te la vas a pasar leyendo, vas a querer orar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, por el poder de Dios. Gloria a Dios por la justificación de Dios. Gloria a Dios. Nadie puede justificarte los pecados, solamente Jesucristo. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que puede indultarte. Tú has cometido un homicidio, has abortado, has matado, has herido, has delinquido, has violado, has asesinado, has hecho lo que hayas hecho. Nadie va a poder indultarte de eso. Ve al alcalde, dile al alcalde, indúltame eso, perdóname. La conciencia de tu pecado lo seguirás teniendo siempre. El único que puede indultarte de esos pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ve a Jesucristo y Cristo Jesús te limpiará. Y sabes, te va a limpiar gratuitamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso, querido hermano, desde ahí tendrás la capacidad de leer la Escritura. Desde ahí vas a comenzar. Te va a gustar leer la Sagrada Escritura. Qué hambre vas a tener de estar leyendo, Tu esposa tu esposa, tu padre, decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás así? Ha sucedido un milagro, naciste de nuevo. Y cuando naces de nuevo, entonces vas a querer evitar. Aquí dice que tomar es malo, ya no vas a querer tomar. No vas a querer emborracharte. Aquí dice que robar es malo, ya no vas a querer robar. Y así, todo lo que te diga, tú vas a evitar. Porque esta ley te va a guardar en santidad. Esta ley te va a guardar en limpieza. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. El que te limpia de pecado es Cristo. El que te mantiene en santidad es la ley de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. La ley no te perdona de pecados. Es Cristo el que te perdona los pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a estar tratando de explicar siempre. Bien, vamos a continuar. Salmo 143, verso 2, mire lo que dice. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se va a justificar ningún ser humano delante de él. Nada te puede justificar, amigo. Nada te va a justificar. Si la ley no te puede justificar de pecado, no te puede indultar de pecado. No te puede indultar nadie de pecado. El único que te puede indultar de pecado, limpiarte de pecado, perdonarte de pecado, es Jesucristo. Porque así lo dice el Señor y así lo decretó el Señor. Su ley de Dios dice que Cristo es el único que perdona de todos sus pecados. Gloria sea su nombre. La ley te sirve para que tú conozcas cuándo algo es santo y cuándo algo es pecaminoso. Cuándo algo es puro y cuándo algo es impuro. Porque hoy en día el mundo te va a hablar y la gente te va a decir, tal cosa es pecado. Pecado es tener un taco, que tú utilices un taco número 12, hermana, las mujeres no pueden usar taco 12, hermano, porque es un pecado. ¿Dónde dice eso? Vas a decir tú. La ley te va a enseñar, la ley me enseña lo que es el pecado. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso no hay. Entonces, tú me estás hablando leyes humanas, no me estás hablando leyes de Dios. Amén. Entonces, todo lo que es pecado te va a enseñar las Sagradas Escrituras. Y lo que no es pecado también. Entonces, vamos a ver, esa es la función de la ley. Levítico capítulo 10, verso 10 al 11 nos dice las Sagradas Escrituras, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Esta Sagrada Escritura, esta ley te va a enseñar lo que es santo y lo que es profano. Entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué es inmundo?
Aquí está. ¿Qué es lo limpio? Aquí está. Usted sabe que el cerdo es un animal inmundo, infectado, no se puede comer porque te va a traer enfermedades. La vaca, el chivo, el carnero son animales limpios. Te está enseñando la ley. La ley te enseña entre los dos lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que no peques y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ezequiel capítulo 44, versos 23 y 24 también nos dice: y enseñarán, mire lo que te enseña la ley, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. La ley te enseña a hacer diferencia. Esta ley, libro de la ley, te enseña a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Te va a enseñar a discernir entre lo que es limpio y lo que es inmundo, lo que no es limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mi juicio juzgarán. Este libro de la ley te ayuda a entender cuál es limpio y cuál es inmundo. Romanos capítulo 7, versos 7 al 8 también nos dice de esta manera: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por las obras de la ley. ¿Cómo podemos conocer lo que es pecado? Por la ley. La ley nos enseña lo que es pecado y lo que no es pecado. Esto es lo que está diciendo. Porque tampoco conociera la codicia, yo no conociera lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces sé que es malo codiciar, es malo codiciar. Yo no puedo codiciar la casa de mi hermano. Oye, qué bonita casa tiene, oye, qué bueno carro tiene. Ese hermano no tiene por qué usar ese carro. Yo tengo que usar ese carro. Yo debo tener ese carro. Ese hermano no le corresponde tener ese carro. No puedes codiciar. Por eso dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley dijera no codiciarás, la ley te enseña cuando algo es malo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Así es. ¿Cómo podríamos conocer que robar es malo si es que la ley no dijera no robarás? ¿Cómo podríamos saber que insultarle a papá o darle una bofetada a la mamá es malo si la ley no dijera honra a tu padre y a tu madre? Entonces la ley nos va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Esta ley te va a enseñar lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Esta ley es para todo ser humano, que todo ser humano tiene que guardarlo. Amén. Asimismo, también vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de este libro de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, esta ley, la ley de Moisés, la ley de los profetas, testifican que hay una justicia, te señalan que hay una justicia. ¿Quién es esa justicia? Cristo. Las Sagradas Escrituras te hablan de Cristo como el que justifica de pecado. Esta ley te enseña lo que es el pecado, pero también te enseña quién te puede redimir de pecado. Y el que te dice quién te justifica de pecado es Jesucristo. Te va a señalar siempre. Por eso esta escritura nos señala que quien perdona los pecados es Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta ley te dice quién es el que te justifica. Esta ley te señala diciendo Él es el que te justifica, señalando a Cristo. Por eso dice Romanos 3:23: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Entonces, quien justifica de pecado es Cristo. Eso es algo que no pueden entender, es algo simple, pero el enemigo muchas veces ha enceguecido el entendimiento. En el verso 23, ahora Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguna persona, algún ser humano que haya nacido y que haya nacido sin pecado? ¿Hay algún ser humano que no necesite a Cristo? No. Todo ser humano necesita a Jesucristo.
Todo pequeño, todo ser humano que nace, ya nace con un pecado de los padres. Necesita entregar su vida a Jesucristo. No hay ningún ser humano que no necesita a Jesucristo. Nadie puede rechazar a Jesucristo. Todo aquel que quiera ser salvo debe mirar a Jesucristo como el que limpia de todos los pecados, como el que justifica de los pecados, porque todos necesitan ser limpios por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, por favor, repita conmigo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Perdón, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa gracia? Vamos a ver el significado de gracia. Gracia significa perdón o indulto. Volvamos al texto anterior entonces. Está diciendo, siendo justificados gratuitamente por su perdón. Hemos sido gratuitamente justificados por el perdón de Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando tú vienes, Él te perdona de pecado. Tú no necesitas pagar un solo sol, no necesitas dar un solo sol por tus pecados. Él te perdona gratuitamente. Si crees en Cristo, Él te perdona y te limpia de todos tus pecados, de todas tus enfermedades, lo echa fuera de tu vida. Tú no sabes lo que significa entregar su vida a Cristo. El día que tú te entregues tu vida a Cristo, Él quita tu alma malograda, corrompida, quita tu espíritu corrompido, pone una nueva alma, un nuevo espíritu. Ese día te sanas de todas tus enfermedades. Cuando se va el pecado, se van las enfermedades físicas también. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí la ley en la antigüedad y hoy nos enseña lo que es el pecado. Esta ley en el tiempo de los judíos enseñaba qué es el pecado. Hoy nos sigue enseñando lo que es el pecado. En la antigüedad, ¿quién te justificaba del pecado? ¿Quién te perdonaba los pecados? Era un cordero. Tenías que llevar un cordero, un holocausto. Entonces, el judío necesitaba, para perdonarse, para que se le perdonen los pecados, un sacrificio, que es el cordero, en la antigüedad. Hoy ya no necesitamos un cordero, porque vino un cordero del cielo, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces podemos ver, en la antigüedad, quien nos redimía el pecado era un cordero, pero hoy es Jesucristo. ¿Qué ha cambiado? Sino que los judíos rechazan a Cristo, en todo momento rechazan a Cristo, no quieren a Cristo. Los apóstoles dicen, pero entiendan, Jesucristo es el único que justifica. No es la ley, usted es la ley, las obras de la ley no te justifican del pecado. Las obras de la ley no te va a perdonar los pecados. La obra de la ley no te va a limpiar, no te va a indultar de pecado. Entiendan eso. Los judíos no queremos a Cristo, no queremos a Cristo. Hasta el día de hoy los judíos no quieren a Cristo. Hasta el día de hoy. En Israel no creen en Cristo, rechazan a Cristo. ¿Por qué cree usted que tienen problema? Ayer escuchaba que lo estaban bombardeando Israel, que habían cohetes que le han llegado. Mire la historia. Israel no cesa de tener guerras continuas, no cesa. Por años les vienen guerras y guerras y guerras y guerras. Y siempre se dice una palabra, shalom a Israel. Paz a Israel. Pero ¿qué paz tiene Israel si siempre están en guerras continuas? Todas las casas tienen su lugar, un búnker donde se tienen que ocultar. Cuando suena la alarma, tienen que ocultarse dentro de sus casas para que las bombas no puedan hacerle daño. Ya todas las casas están así por siempre. ¿Por qué no tienen paz? Porque rechazaron al Dios de paz, a Jesucristo, el único. Rechazaron al Salvador y siguen rechazando al Salvador. Y mientras rechacen al Salvador, no tendrán paz, porque no tiene paz. Si los judíos rechazaban, tú también rechazas a Cristo. Tú muchas veces no quieres venir a Cristo, no quieres entregar tu vida a Cristo. No, ¿para qué me voy a entregar? Yo no quiero venir, no, yo solamente soy oidor nada más, yo solamente quiero escuchar nada más, ni con Dios ni con el diablo, y yo quiero estar así nomás de oidor.
tú también sigues rechazando en tu corazón a Cristo. Y por eso es que tú tienes guerras continuas con el diablo. Por eso que te vienen enfermedades, por eso que te vienen deudas, por eso que te quieren matar, por eso que vienen personas que te amenazan, por eso las cosas te están levantando contra ti. No tienes paz y nunca vas a tener paz mientras no vengas a Jesucristo, el Dios de la gloria. Tienes que venir a Jesús para que puedas tener paz y paz en abundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? El que es de la fe de Jesús, lógicamente. Sigamos el siguiente texto, 3:27, ahora veamos. Dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Mire lo que dice. Lo que dicen los apóstoles. ¿Dónde está la jactancia? Le está diciendo a los judíos. ¿Dónde está tu jactancia, judío? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Es por la ley de las obras que tú vas a ser justificado? No, sino por la ley de la fe, por medio de la fe de Cristo. ¿Dónde está tu jactancia, tu orgullo? Que la ley, que la ley, que la ley, que todo es la ley. Los judíos hablan la ley, la ley, la ley, pero ni cumplen la ley tampoco. Ni tampoco cumplen. Son habladores, que la ley, son orgullosos de la ley, que nuestra nación, que nuestro país, que aquí Moisés, que aquí tenemos el monte Sinaí, que nosotros somos el pueblo escogido, cuando ni siquiera guardan la ley. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está tu jactancia? ¿Por medio de las obras de la ley vamos a ser justificados? No, por medio de la ley de la fe, por medio de la fe en Cristo, que vamos a ser justificados. Gloria sea su nombre. Sigamos. Tenemos entonces ahí ley de obras, ley de la fe. Miren, aquí nos habla de la ley, y la ley no nos justifica. La ley nos dice: tienes que tener fe en Cristo. Pero aún esa fe es producto de la ley, porque la ley te enseña lo que es la fe. Por eso se llama ley de obras, ley de la fe. Aún tener fe en Cristo, eso es una ley. La ley y la fe en Jesucristo. Gloria sea su nombre. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Muy bien, sigamos el siguiente texto. Romanos capítulo 3, verso 28 también nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Mire, es lo mismo que estamos diciendo. Es justificado por la fe. ¿Qué es justificar? Indultado de sus pecados por la fe, perdonado de sus pecados por la fe, sin las obras de la ley. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es la obra de la ley, otra cosa es Cristo, la fe, las obras es la fe en Cristo. Son dos cosas diferentes. Esta ley no te perdona de pecado, no te justifica de pecado. Eso lo venimos diciendo. Y aquí dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe en Cristo, sin las obras de la ley. Tú no vas a ser justificado por las obras de la ley, porque la obra de la ley te enseña, te instruye que es pecado. No te perdona. El que te perdona es Cristo. Asimismo, también nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 29: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Ahí está aclarando. A los judíos le está hablando. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Judíos, ¿acaso Dios es Dios solamente de los judíos? Jehová solamente es un Dios de los judíos, nada más, para que ustedes digan no, que nosotros somos una nación, la única nación, la nación escogida, la única nación. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, Dios de los inconversos, Dios de toda la gente, Dios de todo el mundo? ¿O solamente Dios tiene un sector? Dios es Dios de los judíos nada más, pero no es Dios de los demás. Eso hablaría una persona ignorante, ¿no? Si Dios ha creado a todos. Por eso dice: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Entonces los judíos no se jacten diciendo que no solamente Dios es Dios de nosotros. No, Dios también es Dios de los gentiles. Y sigue diciendo el siguiente texto:
Verso 30. Porque Dios es uno. Mira lo que dice. Porque Dios es uno. Y el que justifica por la fe a los de la circuncisión. Mire. Él, Jesucristo, justifica, limpia de pecado a los que son de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos que se circuncidaban. Está diciendo, Dios justifica, Jesucristo justifica a los judíos. Pero no solamente a los judíos, también a los de la incircuncisión. Por eso dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces Cristo perdona de pecado a los judíos que se arrepienten, pero también perdona los pecados a los gentiles, a los de las otras naciones que se arrepienten ante Él. Porque Dios es un Dios del mundo entero y Él perdona tanto a judíos, tanto a gentiles y a todo aquel que quiere venir postrado ante sus pies, arrepentido de sus pecados. Dios los perdona y los limpia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es que, amigo, que hoy has venido, Dios te perdona el pecado, Dios te puede limpiar, Dios te puede lavar. Amén. Dios te puede santificar de pecados, no te olvides. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Sigue diciendo el verso 31, está diciendo el apóstol Pablo. Luego entonces, por la fe, o sea, por la fe en Cristo, estamos invalidando la ley, ya que nosotros decimos que por la fe en Cristo se justifica. Estamos invalidando la ley. Entonces, el apóstol Pablo asegura, en ninguna manera estamos invalidando la ley. En ninguna manera. No por decir que Jesucristo justifica el pecado, estamos diciendo no hay que guardar la ley. En ninguna manera estoy diciendo eso. Mire lo que dice, en ninguna manera, sino antes que confirmamos la ley. Al hablar de Cristo Jesús, estamos confirmando la ley, porque Cristo, la fe en Cristo procede de la ley, ya que viene la ley de la fe. Entonces no estamos rechazando la ley, estamos confirmando la ley. Cristo trae la justificación de pecado. La ley nos enseña lo que es el pecado y tenemos que guardarlo. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso aún Jesucristo no invalidó la ley. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 17 nos dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo mismo dijo, yo no he venido para abrogar, yo no he venido para darlo por concluido. ¿Qué significa abrogar? Indica la acción de dejar sin vigor o suspender una ley a través de otra disposición legal. Vamos entonces, volvemos al texto. En otras palabras, está diciendo, no penséis que he venido para dejar sin vigor la ley. No penséis que he venido para dejar sin vigor o suspender la ley. No, 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 dice Cristo. Yo no he venido para suspender o para abrogar la ley. He venido para cumplir la ley, para obedecer la ley, para sujetarme a la ley. Y Cristo se sujetaba a la ley, porque Él es un ejemplo nuestro para que todos nosotros lo hagamos. Lo que Cristo hace, todos nosotros tenemos que hacerlo. Si Cristo se sujetó, todos tenemos que sujetarnos a la ley, porque la ley es palabra del cielo que viene de Papá Dios para toda la humanidad, para que vivan quieta, reposadamente y en paz, y ningún ser humano se ataque, ni entre los seres humanos se hieran, porque el pecado es cuando herimos a los hermanos o cuando tú mismo te hieres, y Dios no quiere eso. Dios quiere verte feliz, y la ley te va a traer paz, te va a traer felicidad a tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tercer texto que vamos a estudiar en Romanos 9:32. ¿Por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los judíos no iban por fe, los judíos no van por la fe, por eso que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? En Cristo. En Cristo los judíos han tropezado, ahí se han caído. Todo aquel judío que no cree en Cristo tropieza y por esa razón se pierde. Tropiezan en Cristo porque vienen con mal corazón. El hombre que viene con buen corazón
reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Y ese judío es salvo. Pero todo aquel que rechaza a Cristo, rechaza a la salvación, rechaza la oportunidad de la vida. Ahora estudiemos Gálatas 2:16. También nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí nos está hablando claro. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué te está diciendo? Ahora usted, como doctor, vas a hablar con el pastor, habla con otros pastores, enséñalos, edúcales, diles así. Lo que está diciendo ahí, pastor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, te está diciendo justificado, te está diciendo sabiendo que por las obras, por el cumplimiento de la ley, tú no vas a ser indultado de pecado, pastor. Te está diciendo por medio de las obras, cumpliendo la ley, no vas a ser perdonado de pecado, pastor. Eso es lo que te está diciendo. Esta ley no te perdona de pecados, te enseña lo que es el pecado, pastor. Por eso dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, pastor, quien te perdona los pecados es Jesucristo. Te está diciendo claro, la ley no tiene esa función de perdonar pecados. Jesucristo por eso ha venido. Porque si la ley nos perdonara de pecado, entonces ¿para qué necesitamos entonces a Jesucristo? La ley no nos enseña lo que es el pecado, pero quien nos perdona es Jesucristo. Sigue diciendo, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ahí está hablando claro. Y no por las obras de la ley. No somos justificados por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Está diciendo, nadie será indultado, nadie será perdonado, porque quien perdona es Cristo. Eso es difícil de entender. Yo sé que el Espíritu de Dios está haciendo entender a muchos. Y eso va a causar una revolución en el mundo espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso. Gálatas capítulo 3, verso 2, mira lo que dice. Esto quiero saber de vosotros, está diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, esto le está diciendo a algunos hermanos que ya se habían entregado a Cristo, pero que los judíos seguían batallando con ellos y no sabían si era hacerle caso a los judíos o no en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo le habla a los hermanos diciendo, esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por guardar la ley, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? No, está diciendo. La ley te enseña lo que es el Espíritu Santo. La ley te enseña todas las obras del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo actúa. La ley te enseña que hay un Espíritu Santo. La ley te enseña del Espíritu Santo, pero para recibirlo tú necesitas creer, necesitas tener fe. Señor, lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname con tu Espíritu, Señor. Tú tienes que tener fe. Te está poniendo un ejemplo. Igualmente sucede para la justificación. Para que tú seas limpio de pecado necesitas tener fe. Acercarte al altar con fe diciendo, Señor, no te veo. Dios mío, no te veo. Mis ojos no te ven. Pero yo sé que tú existes. Yo sé que estás aquí. Yo sé que tú me puedes cambiar. Mi mujer me ha dejado, mis hijos me han dejado, mi padre me ha dejado, Señor, por fumar droga. Toda la gente me ha dejado, Dios mío, y todo me va mal. Ayúdame, por favor. Yo sé que estás aquí, ayúdame, Señor. Perdóname mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Si tú se lo pides con fe, vas a recibir el perdón de pecados. Porque el perdón de pecados viene por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Hay poder en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 5 nos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente te está diciendo lo mismo, ¿verdad? Te está diciendo, ¿es por la ley o por el oír con fe? Lógicamente es por el oír con fe. Si tú quieres milagros, esos milagros tienen que venir por la fe. ¿Quieres un milagro? Dios te va a dar ese milagro. Y lo que necesitas es creer con fe. Señor, yo sé que tú puedes perdonarme, sé que tú me puedes sanar. Dios mío, me acerco a ti, Señor. Sáname, Dios mío. Ahí es cuando ejerces tu fe. Dios mío, sáname, Señor. Y si tú crees en Cristo, hoy Dios te limpia de todas tus enfermedades. Hoy Dios aleja todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Por la fe vas a ser sano. Por la fe vas a ser salvo. Por la fe tus pecados se van a ir. Por la fe Dios va a hacer maravillas y milagros en tu vida. No hay nada imposible que no puedas lograrlo, amigo. ¿Por qué estás atribulado? ¿Por qué estás angustiado? Dios puede hacer maravillas contigo. Amén. Y para terminar, Gálatas capítulo 3, verso 10, dice así: porque todos los que dependen de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso lo dice porque los judíos que aparentemente decían que la ley, que solamente ellos vivían en la ley y rechazaban a Cristo. Si ellos rechazaban a Cristo y solamente se afianzaban a la ley rechazando a Cristo, ¿podrían ellos tener bendición? No, tendrían maldición. ¿Por qué maldición? Porque ellos que profanaban y que a veces cometían pecados, esos pecados lo tenían con ellos. Es decir, al tener el pecado, lo tenían la maldición en ellos. Y cómo esa suciedad, cómo esa maldición, el pecado que tenían en ellos y la maldición que venía por el pecado, ¿cómo podían ser limpios? No podían ser limpios. Seguían en su inmundicia y seguían en su maldición y seguían en su pecado. ¿Por qué? Porque no iban a Jesucristo, que el único que podía limpiarlo de pecado era Cristo. Pero si ellos hubieran venido a Jesucristo y se hubieran arrodillado a Cristo, Cristo los limpia de pecado y les quita la maldición. Porque el único que puede quitar la maldición es Cristo y limpiar de pecados también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, porque solamente la ley, y si pecan, tienen maldición. Por eso dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, es decir, que no obedece las escrituras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito todo aquel que no haga conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quien no cumple la ley tiene maldición. Quien no cumple la ley peca, y el que peca tiene maldición y le vienen distintos males, enfermedades, pobreza, necesidad. Su tierra le sale mal, sus hijos le salen mal, le vienen todo tipo de males. Todas las maldiciones que tiene la ley lo viene a la persona que comete pecado. Y esa persona que no quiere venir a Cristo sigue en su pecado y sigue en su maldición. Pero si pudieran venir a Cristo, si fueran a Cristo, Cristo los limpiaría de sus pecados y los limpia de todas sus maldiciones también. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Está hablando claro. Por la ley nadie se va a justificar. La ley nadie se va a indultar. Por la ley nadie se indulta, nadie se perdona para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
está sumamente claro lo que estamos diciendo. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que obedece la ley va a vivir por ellas. Sigue diciendo el siguiente texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí es lo que estamos diciendo, que si tú vas a Cristo, vas a ser limpio de tus pecados y limpio de tus maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo en la cruz del Calvario, Él se hizo maldito, Él llevó las maldiciones, tus pecados, todos tus males, Él lo ha llevado. Cristo ha llevado todos tus pecados y todas tus maldiciones. Pero si Él ha llevado todos mis pecados y todas mis maldiciones, entonces, doctor, ¿por qué yo tengo que tener siguiendo maldiciones? Si tú pecas, tienes maldiciones. Pero Cristo ya llevó tus maldiciones. Lo único que tú necesitas es aceptar a Jesucristo. Decirle, Jesucristo, te acepto como mi Dios y mi Salvador. Perdóname. Entonces Él te perdona de pecados y todas tus maldiciones han sido perdonadas porque Él ya cargó con tus pecados. Él limpia de todos tus pecados y de todas tus maldiciones. Amén. Por eso dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Está diciendo, maldito todo aquel que no haga conforme lo que dice en las Sagradas Escrituras, queda maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Dice el Señor de esta manera, maldito todo aquel que no guarde estas Sagradas Escrituras. Si tú quebrantas esta ley, si tú quebrantas esta ley, tú pecas. Y el pecado viene con su maldición. Tú transgredes la ley, desobedeces lo que está aquí y te vienen maldiciones por haber pecado. ¿Cuántas personas hay que viven hoy en día pecando y con maldiciones? Por haber pecado le vienen deudas, los acreedores que quieren quitarle su casa. Por pecar le vienen enemigos que lo amenazan. Por pecar es su negocio, sus tierras que eran de sembrío ahora se han secado. Sus tierras son como tierras áridas. Es decir, aquellos que tienen tiendas que antes vendían, fluía la gente como el agua que daba vida a la tierra. Ahora ya no hay gente, no hay clientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me acontece esto si me está yendo bien? Porque pecaste, quebrantaste la ley. Y esta ley tiene, si tú pecas, vienen tus maldiciones. Maldito el que no hiciere esta sagrada escritura, no obedeciere, no pusiere por obra estas sagradas escrituras. Y no solamente eso, quizás tengas venta, pero viene otra maldición. Yo sí tengo venta, pero me ha comenzado a doler el corazón, estoy mal del corazón, me ha salido un tumor, me ha salido un mal. O quizás tengas venta y tu corazón esté bien, pero tu pareja, tu esposa se está yendo con otro hombre y tú sufres y dices, siempre me han dejado. Me casé con una, me dejó, me casé con otra, me dejó, me casé con otra, me dejó. ¿Pero por qué soy así? La ley dice, tu mujer te dejará por otro hombre y continuamente estarás así, pasando, padeciendo. Tus hijos se levantarán contra ti
Quizás te esté bien tu esposa contigo y tu negocio, pero tus hijos son tu dolor de cabeza, porque uno se está drogando, otro está fumando, otro está en la prisión y no sabes qué hacer y te desesperas. Esta ley, amigo, es silenciosa. La ley dijo: maldito aquel que no hace esta palabra. Quizás tú estés padeciendo tumores, enfermedades, males, porque quebrantaste la ley. Y siempre vas a estar con tus maldiciones en tu vida. Te vistes de maldición y comes maldición. Tus caminos son camino de maldición. Porque tú quieres. Porque tú mismo quieres así. Cuando tienes a Jesucristo, Cristo, el que te limpia de todo pecado, ¿por qué no vas a Él? ¿Por qué no miras a Cristo? ¿Por qué no te acercas por la fe en Él? ¿Por qué no pones tu corazón y te acercas ante el altar y le dices: Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados? Si tú vienes a Él y te arrepientes y en tu corazón te humillas y le dices: perdóname, Jesús, todos mis males están contra mí, Señor, perdóname, estoy maldito. Limpia mi pecado, justifícame, Jesús. Jesús, lo único que quiere, amigo, es que tu corazón sea sincero. Si tu corazón es sincero, Dios te va a perdonar, te va a limpiar, te va a lavar, te va a purificar. Cristo quiere redimirte del pecado. Hoy yo te invito para que tú le llames a Jesús. Le pida: Jesús, perdóname. Cristo te va a justificar del pecado, sea lo que sea que hayas hecho. Y aunque tú pienses que no hay oportunidad a un problema que tú tienes, ¿qué problema no puede solucionar Dios? Así tengas cáncer o así tengas 4 tipos de cáncer, Dios te limpia tus pecados. Aunque tu corazón sea un corazón que ya necesita poner ahí una pila en tu corazón, necesitas remendar tu corazón. Cristo no necesita, y tú dices: quiero que me operen el corazón. En vez de que busques dinero, que gastes tu plata, que gastes: necesito un riñón, necesito esto, necesito aquí. Pasa porque estás maldito. Y estás maldito porque tú quieres estar maldito. Si Cristo te ofrece limpiarte, purificarte, lavarte, Él no te va a poner una pila en el corazón. Él te va a dar un nuevo corazón, nuevo hígado, nuevo riñón, nueva sangre, porque Él da todo nuevo. ¿Quién te dio ese corazón que tú tienes cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Quién te dio ese corazón? Cristo. Dios te dio un corazón. ¿Tú viste cuando te puso un corazón? No viste. ¿Quién vio? ¿Tu madre? ¿Quién vio? ¿El médico? Nadie vio cuando tu corazón comenzó a tomar forma y Dios comenzó a crearlo. Así también hoy va a crear un nuevo corazón dentro de tu organismo. Él te dará nuevo corazón, nuevo pulmón. Tú lo decides el día de hoy. Te invito para que tú vengas a Cristo. Está en tu decisión venir a Cristo o rechazarlo. ¿Quieres rechazarlo a Jesús como lo rechazan los judíos? ¿Quieres tener continuas guerras y batallas con el diablo? ¿Quieres tener guerras continuas con el diablo como lo tienen los judíos por haber rechazado al Salvador, a la paz, al autor de nuestra vida? Si quieres tener paz, ven a Jesús, pídele perdón de todos tus pecados. Dile ahí donde estás: Señor Jehová, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, dile con todo tu corazón: perdóname, Señor, yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Yo, Señor, reconozco que soy un pecador.
Reconozco que he quebrantado tu ley. Reconozco, Señor Dios mío, que he profanado tus escrituras. Reconozco, Señor, que he profanado tus mandamientos, tus estatutos. Reconozco, Señor, que eres el único que me puedes justificar de mis pecados, el único que me puedes indultar de mis pecados. Reconozco y vengo ante tu altar, vengo, Señor, delante de tu presencia, papá. Oh Dios mío, Padre, límpiame. Oh Dios mío, Padre, lávame. Oh Dios mío, Padre, santifícame, purifícame. Oh Dios mío, limpia de mis pecados. Oh Señor, yo prometo guardar tu ley. Señor, pero límpiame, lávame, Señor. Si tú me limpias y me lavas, quita mi maldición. Ya no quiero tener estas enfermedades que tengo. Ya no quiero, Señor, tener estos males que tengo. Ya no quiero tener estos, Señor Dios mío, deudas que tengo, Padre. Se han levantado mis enemigos. Señor Dios mío, contra mí se han levantado, Padre. Oh Dios de Israel, yo no quiero continuar así en esta situación. Padre mío, purifícame. Padre mío, lávame, Señor. Santifícame, Señor, pues tú eres mi Salvador y tú eres mi Redentor. Padre mío, vengo a ti, Jesús. Jesús, por la fe en ti vengo, límpiame, lávame. Oh Señor, he pecado contra ti, he quebrantado tus leyes. Oh Dios mío, y como dice tu ley, maldito aquel que no hiciere las sagradas escrituras, que no cumpliere esta ley. Yo no he cumplido la ley, no me he mantenido en la ley, pero vengo a tu perdón gratuito, vengo a tu perdón que tú me ofreces, porque tu misericordia son por generaciones, porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, porque tú, Señor Dios mío, Padre, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. Tú, Señor Dios mío, nos limpias y nos lava. Padre mío, en esta hora, perdóname, te ruego, en el nombre de Jesús, dile ahí, perdóname, Señor, yo he pecado contra ti. Decláralo ahí donde estás, decláralo donde estás, háblale qué es lo que pecaste, qué es lo que hiciste, qué es lo que hiciste, qué es lo que no estás guardando de la ley, qué es lo que no estás obedeciendo de la ley, qué parte no estás obedeciendo de la ley. Ahí dile al Señor, quizás no estás congregando y estás quebrantando la ley, quizás estés haciendo algo que el Señor te ha dicho que hagas y tú no lo haces, que el Señor te ha prohibido pero tú lo estás haciendo, o sea, lo que te haya mandado a hacer o lo que te haya prohibido hacer y tú lo estás haciendo y lo sabes en tu conciencia. Eso es quebrantar la ley, eso es ir contra la ley de Dios. Tú no puedes ir contra la ley de Dios. Obedece la ley, obedece las sagradas escrituras, obedece la palabra del Señor, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que te vaya bien en tu vida familiar, en tu vida de salud. Oh Dios mío, dile, ahí compártele al Señor y órale al Padre. También quiero guiar a aquellos pastores, líderes, hermanos que me están oyendo. Dígale ahí donde usted está, dígale: pastor, Padre, perdóname, perdóname si no entendí la ley, si no entendí estos pasajes que ahora he entendido. Oh Espíritu Santo, perdóname, porque yo blasfemaba contra ti diciendo: no voy a guardar la ley. ¿Para qué está la ley? Yo no voy a guardar la ley. No voy a guardar la ley mosaica, no voy a guardar la ley, porque ya no estamos en tiempo de la ley. Perdóname, Señor, no sabía que cuando hablaba de tu ley hablaba de tu palabra, no sabía que cuando hablaba de tu ley hablaba de Cristo. Perdóname, Señor, por mi ignorancia, perdóname, Señor Dios mío, Padre, porque yo he hablado mal, Padre, de tu ley, Padre mío, perdóname. Yo, Señor, reconozco que está mal lo que hice, que he hablado, Señor Dios mío,
mío, ligeramente, Padre. Oh Dios mío, yo te pido perdón, yo te ruego perdón, oh Dios mío, Padre Santo, y me avergüenzo, Señor, me avergüenzo de haberlo hecho, me avergüenzo de haberlo realizado, me avergüenzo, Señor Dios mío, mi corazón, de haber tomado esa expresión contra tu palabra, contra tu ley. Dios mío, te prometo, Señor, enseñar tu ley, enseñar tu palabra. Oh Dios mío, si no he entendido tu ley, o indagar más, Señor Dios mío, Padre, estudiar, Señor, el libro de la ley de Dios. Voy a estudiarlo, Padre, oh Dios mío, para no pecar contra ti, para no hacer lo malo delante de tus ojos. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Oh Dios mío, límpiame y lávame, Padre. Oh Señor Dios mío, Padre, porque yo que he hablado mal de tu ley, yo también he estado bajo maldición, porque he rechazado a tu ley, rechazaba tu pacto que tú has hecho, Padre. Oh Dios de Israel, perdóname, te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Allí decláralo al Señor, decláralo al Padre de la gloria. Abre tu corazón, porque si tú abres tu corazón y tú le llamas con sinceridad, entonces lo hallarás a Dios. Entonces el Señor te escuchará, el Señor te oirá. Si tú le llamas a Dios, el Señor nuestro Dios te perdonará, te limpiará. Ahí depende entre tú y Dios. Llámale con fe. Llámale con fe y Él te perdonará de tus pecados el día de hoy. Hoy Dios quita tu pecado, y al quitar tu pecado, quita tu maldición, y al quitar tu maldición, quita tu enfermedad, quita tu mal y quita las maldiciones de la enfermedad, maldiciones de deuda, se van fuera en el nombre de Jesús.